empezamos. Ok. Entonces, hoy venía a hablarles sobre los bitwise operations. Y pues para poder entender los bitwise operators que existen, al menos en el ámbito de JavaScript, aunque estos son operadores que existen alrededor de todos los lenguajes de programación, hay que entender los bits. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a cómo funcionan los bits. Es una manera muy básica de entender cómo funcionan los bits. Y finalmente vamos a ver tres tipos de operadores de bitwise, porque no puedo abarcar todos los operadores para trabajar con bits en una sola hora o en media hora, lo que nos tome esto, porque sería muy largo y un poco tedioso. Y quiero que esto sea algo corto y práctico como para entender y pues darles a mostrar una nueva manera de trabajar con bits en aplicaciones de una manera bastante práctica, ¿no? De cómo ponerlo en práctica. Entonces ese es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre bits y los bitwise operators y cómo trabajar con ellos de manera práctica. Acá tienen todas mis redes sociales por si quieren seguirme. Por supuesto en GitHub va a haber un código, un repositorio del código del proyecto que vamos a trabajar aquí. Entonces para que lo tengan ahí presente. Ok, entonces... ¿Qué pasa? Okay. Entonces vamos a trabajar o vamos a hablar de bits de la mano de Futurama. No sé por qué se me viene a la cabeza Futurama cuando estaba pensando en hacer esta presentación. Quizás es por todo el tema de Bender y todo esto, ¿no? Que siempre trabaja con bits. Hay un montón de episodios donde se menciona esto. Y puse esta imagen precisamente porque para muchos suele ser muy aterrador pensar en bits en el momento de programar. Y es completamente normal, ¿no? En tiempos pasados era muy común tener que trabajar muy de la mano con el tema de la memoria. Entonces de cierta manera uno tenía que pensar en cómo trabajar con bits, o sea, cómo se almacenan las variables dentro de la memoria, qué tanto espacio ocupa una variable, etcétera. Pero como ahora la tecnología ha avanzado tanto, ya casi ni nos preocupamos por estas cosas. Sin embargo, trabajar con bits se vuelve muy necesario cuando nosotros trabajamos con aplicaciones demasiado grandes, o simplemente porque nos ofrece una sintaxis bastante interesante, como vamos a ver ahora en un momento. Entonces vamos a ver cómo es que en Futurama nos presentan los bits. En esta imagen de aquí, si nos damos cuenta, el número de hecho está al revés. Por eso en la siguiente imagen, ¿cómo se llama? Hermes y Bender lo ven a través de un espejo para ver el número real. Entonces lo primero que tenemos que entender para trabajar con bits es que todo se basa en enteros. Entonces cada espacio que ocupe un número 0 o 1, porque trabajamos en binario, solamente puede ocupar lo que es un 0 o un 1, van a representar casillas. Entonces cada número que nosotros tenemos va a representar una casilla, y esa casilla nos va a decir un número binario en potencia de 2 que va a representar pues ese binario. ¿Ok? Entonces vamos a poner todo en casillas. Si nosotros tenemos este número de aquí, vamos a ver que tenemos pues cierta cantidad de casillas. En este caso este número binario vemos que tiene la longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 casillas. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Entonces ponemos 10 casillas. ¿Listo? Eso es todo. Y cada casilla va a empezar a ocupar los números de derecha a izquierda en potencias de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos en 1, seguimos con el 2 porque 1 por 2 es 2, por así decirlo, ¿no? Después 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64 y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo la cantidad de números binarios que tenga nuestro número. Y por consiguiente lo que vamos a hacer es ir viendo este número binario, los vamos a ir colocando, ¿no? Cada número los vamos a ir colocando en una de estas casillas de derecha a izquierda. Entonces empezamos por ejemplo en el número que tenemos en la imagen. Vamos a empezar con un 0, ¿no? En la derecha. Entonces como este es un 0, el 0 en electrónica representa un pulso negativo o un pulso inexistente. Esto quiere decir que ese valor no se representa. Entonces por ende nosotros vamos a omitir este valor de aquí, el inicial. Por consiguiente tenemos un 1, entonces el 1 es un número que representa un valor positivo, quiere decir que tenemos que representar ese valor sí o sí. Y la siguiente casilla tiene un 2, entonces lo vamos a representar como el número 2. Y así continuamos con absolutamente todos los números que tengamos en nuestra serie de dígitos binarios. Y así vamos a continuar con todos. Entonces el siguiente número es un 0, por ende no lo representamos, pero el siguiente es un 1, entonces ponemos el 8. El siguiente también es un 1, entonces ponemos el siguiente número que sería el 16. Y así sucesivamente vamos a ir con absolutamente todos los números. Entonces cuando terminemos nuestra serie de números binarios vamos a tener
el conjunto de números que representaría cada bit, ¿no? Cada bit es la representación de un 1 o un 0. En este caso representaría cada una de las casillas. Entonces, cuando terminemos de hacer este ejercicio, vamos a tener los números decimales que vamos a tener que sumar para terminar representando cuál es el número que finalmente obtenemos de este número binario. Entonces, si hacemos la suma de todo esto, vamos a encontrar que este es el número 666, ¿no? En este caso, en este capítulo de Futurama, esto ocurre porque pues están en una casa encantada o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Entonces hacía como la asemejación de un número diabólico, representado en bits y cosas así. Entonces, esa es como tal la representación de estos números en bits. Y así de sencillo. Yo había puesto aquí, este es un link. Todos estos slides están disponibles para todos ustedes. En YouTube les voy a dejar en la descripción obviamente el link para los slides, y aquí en Twitch al final pues van a tener también el link disponible. Y este de aquí es un link que los lleva hacia una calculadora que a mí me gusta mucho. Bueno, es más que una calculadora, un juego en realidad. Es un juego hecho para Code.org. Code.org es una organización que se encarga de enseñar programación para todo el mundo. Y ellos tienen este jueguito que te enseña cómo funcionan los bits, y de hecho es muy interesante de jugar. Entonces, si vamos a ver aquí, lo que nos pide es gestionar como tal los bits para que nos dé un valor decimal. Entonces aquí nos pide que hagamos los bits o la suma de bits para que nos dé 5. Y es muy sencillo, si nosotros hacemos 4 y 1 vamos a ver el resultado de 5, entonces quitamos esa fila y así. Entonces, si volvemos a intentarlo, entonces aquí nos dice que quiere saber cuál es la representación de este número binario. Como solo hay un 1, entonces pues ponemos aquí el número 8, ¿no? Que sería la representación de este porque está en la casilla del 8. Aquí cuál sería el número binario de este. Entonces simplemente sumamos donde están los unos. Entonces el 2 y el 1 sería el 3. Ahora, ¿cuál sería la representación binaria para el decimal 5? Entonces hacemos como una suma, ¿no? 4 y 1 es 5 y ese sería nuestro número binario y así. Entonces para el 2 sería el 2, para el 4 tenemos el 4, para el 7 sería por ejemplo el 4, el 2 y el 1, otra vez el 7, 4, 2 y 1. Para el 1 sería el 1 y la representación decimal de este sería 8 más 4, 16, 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15, ¿no? Ahí se fue, pero ahí funciona. Pero este es como tal un jueguito que tenemos disponible como para entender cómo funcionan los bits, y es muy chévere, te agiliza un poco la mente pensando en binarios, ¿no? Entonces ustedes van a tener el link disponible para que jueguen ahí y vean cómo es que funciona. Es muy cool para probarlo. Bien, entonces esa es como tal la introducción básica a los bits. Hasta ahí pues todo bien. Si vemos es muy sencillo. Si tenemos un número binario, tenemos una serie de ceros y unos, simplemente ponemos cada numerito en una casilla y cada casilla de derecha a izquierda va a representar un número en potencia de 2 empezando desde el 1, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo la longitud. Bien, entonces ahí tenemos por ese lado los bits. Ahora, en todo el lenguaje de programación existen lo que son los bitwise operators que nos permiten trabajar realizando operaciones con bits. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder realizar operaciones en números decimales pero representados como bits. Entonces si tenemos digamos la suma de dos números binarios, podemos hacerlo perfectamente, es muy fácil de hacerlo. Y ahorita voy a mostrar ejemplos prácticos de todo esto, ¿no? Y ahorita vamos a ir viendo pues cada uno de estos. En esta parte de aquí voy a explicar solamente los tres primeros bitwise operators, porque extenderme a los últimos sería un poco largo y también un poco tedioso. Quería mostrar una aplicación práctica que sea pues bastante útil para todos. Van a ver que quizás en algún momento vayan a utilizarlo, entonces espero que les sirva. Y nada, vamos a ver entonces los primeros tres operadores, ¿no? Que sería el AND, el OR y el exclusive OR. Entonces, bueno, el AND es súper sencillo. Cuando ustedes tienen dos números que tienen que comparar, ¿no? Ya vemos que una serie de binarios representa un número. Si tenemos otro número, nosotros podríamos comparar esos dos números con estas reglas. Entonces, si tenemos el AND, lo que vamos a hacer es comparar esos dos números. Si ponemos uno encima del otro, vamos a encontrar que tenemos que comparar, digamos, un 0 con un 0, un 0 con un 1, o dependiendo cómo esté representado ese número. Entonces, vamos a ver primero una tabla de la verdad, que es bastante simple. Nos indica, pues, cuándo un número regresa al 1 o cuándo un número regresa al 0, dependiendo de la comparación. ¿Qué quiere decir esto?
en el AND, para que algo sea verdadero, o sea, para que algo regrese un 1, ambos valores tienen que ser verdaderos, ¿no? En ambas casillas. En el caso de que solamente uno sea verdadero, no regresaría verdadero, ¿no? Tiene que ser específicamente ambos verdaderos para que nos regrese un verdadero. Es así de simple. Entonces, en una tabla de la verdad, si nosotros comparamos un 0 y un 0, nos va a regresar 0, porque ambos ambos dígitos son falsos, ¿no? El 0 representa una falsedad. Cuando comparamos el 0 y el 1, nos va a dar un 0 también, porque el AND requiere que ambos sean positivos. En este caso, el 0 y el 1, pues tenemos un positivo y un negativo. En el caso de comparar un 1 y un 0, pues también sería 0, porque tenemos igual un positivo y un negativo. En el caso de comparar 1 y 1, es el único caso en el que nos regresaría un 1 también, porque ambos números son positivos, ¿no? Esa es como tal la regla que necesitamos tener clara cuando hacemos comparaciones del tipo AND, ¿no? Comparaciones del tipo y. Y es bastante sencillo de entender. Si tenemos 1 y 1, tenemos que tener un valor positivo, ¿no? Ok, entonces vamos a poner el ejemplo práctico. Esto es algo que ustedes pueden ejecutar en la consola. Si ustedes escriben esto, digamos, en JavaScript, en una consola de Chrome, van a obtener estos mismos resultados, ¿ok? Entonces es bastante sencillo. Si comparamos 37 y 23, estos son números decimales, y le decimos a JavaScript que compare estos dos valores, pero con el AND de los bits. Si se dan cuenta, no es el AND, que es el doble AND, que compara los valores como tal. Con un solo ampersand en JavaScript, lo que estamos diciendo es que se comparen los bits de estos dos valores, ¿ok? Entonces, si tenemos el 37, lo que le estamos diciendo a JavaScript cuando utilizamos el operador AND de bits, es que coja los bits de este número. No coja el valor 37 en sí, sino que coja los bits de este de aquí. Entonces, la representación en bits del 37 es súper sencilla, ¿no? Tenemos el 0, el 0, el 1, el 0, el 0, el 1, el 0, el 1, ¿no? Si ustedes hacen esto en una tabla como les había mostrado en los slides anteriores, van a ver que la suma de todos estos bits va a dar 37. Ok. Y si ahora cogemos el 23, es exactamente lo mismo que antes, ¿no? Tenemos lo que es el 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Igualmente, si hacen esto en una tabla como les había mostrado anteriormente, la suma de todos estos bits va a dar lo que es el valor 23 decimal. Ahora bien, si cogemos estos dos valores y los comparamos con el operador AND, como nosotros sabemos, ambos valores tienen que ser verdaderos para que nos regrese un 1, ¿no? Ambos valores tienen que ser positivos. Entonces vamos a empezar a comparar bit por bit y vamos a ver que 1 y 1, siempre empezamos desde la derecha con los bits. Entonces 1 y 1 va a representar 1 porque ambos valores son positivos. En este caso tenemos un 0 y 1. Entonces, como los dos no son positivos, van a regresar un valor negativo, ¿no? Y así vamos a ir fila por fila. Entonces tenemos 1 y 1, regresa 1, lo que es 0, 0 regresa 0, 0 y 1 regresa 0, 1, 0 regresa 0 y todos estos son ceros, entonces van a regresar 0. ¿Ok? Y ahora si nosotros cogemos estos números y los sumamos, entonces vamos a encontrar que estos números en decimal representan el número 5. Esto quiere decir que la comparación de los decimales 37 y 23 en bits nos va a dar un valor decimal de 5. ¿Ok? Así de simple, eso es todo lo que uno hace con operaciones de bits. Y ahora vamos a ver cómo esto se vuelve tan útil en aplicaciones prácticas. Ok, entonces este es un ejemplo bastante sencillo. Por lo general, cuando nosotros trabajamos con JavaScript y queremos comparar si un número es un par, por ejemplo, entonces lo que nosotros hacemos es hacer la división de ese número para 2, ¿no? Y obtener el resultado, lo que es el operador mod, ¿no? Porque el operador mod lo que hace es dividir el número para 2 y nos regresa el residuo. Si ese residuo resulta ser un valor pues sin restante, o sea un 0, quiere decir que es un número par, si no es un número impar. Pero bueno, esto es a grandes rasgos, no estoy poniendo el código aquí obviamente porque no quería ponerlo, quiero mostrar todo en bits. Y de hecho esto nosotros lo podemos hacer de una manera incluso mucho más sencilla utilizando lo que son los operadores de bits. Si nosotros nos podemos analizar absolutamente todos los números, vamos a encontrar que todos los todos los impares en números bits siempre terminan con 1. Absolutamente todos los números que ustedes pongan en bits decimales siempre van a terminar con el 1. Absolutamente todos, no tiene falla. Y los números pares siempre terminan en 0. Ustedes pueden hacer la prueba y van a ver que así es. De hecho, si vamos a la calculadora esta y vamos a empezar a ver los números, por ejemplo estos impares, vamos a ver que siempre van a necesitar un 1 aquí. Entonces, por ejemplo, este sería lo que es 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15, entonces termina en 1. Lo que es el 13 necesitaría 8 más 4, más 1. Entonces ahí tenemos el 13. Este de aquí va a ser un número par sí o sí porque termina en 0, entonces 8 más 4, 12, más 2, 14.
Entonces es un número par. Entonces esta es una regla que siempre ocurre, es algo que siempre pasa. Entonces, al nosotros tener eso en cuenta, podríamos hacer una comparación de bits de cualquier número contra el número decimal 1. ¿Por qué es esto? Porque el número decimal 1 en bits siempre se representa con todos ceros y al final un 1. Así de simple. Y esto pasa, por ejemplo, acá abajo también vemos el 1. En binarios se representa con el final siempre en 1. Entonces, si cogemos el número impar este de aquí, que es el 37, y lo comparamos contra 1 con el AND, vamos a hacer toda la regla y vamos a encontrar que el primer valor es 1 y el resto van a ser ceros, ¿no? Porque los valores van a ser siempre negativos. Siempre va a ser así porque el 1 no tiene ningún otro valor positivo, solamente tiene el primer valor en positivo. Y cuando lo comparamos con un par, entonces vamos a encontrar que siempre va a dar un 0. Y esta es una regla de oro que siempre pasa. Entonces, si hacemos la comparación, este es un código en JavaScript, ustedes lo pueden correr ahora en una consola y van a ver que esto es verdad. Entonces vamos a, por ejemplo, crear una variable que obtenga un número aleatorio entre 0 y 1000. Y el número aleatorio que sea lo vamos a comparar contra el valor decimal 1 con el operador AND de bits. Y vamos a encontrar que cuando esto sea verdadero, o sea que cuando el valor termine en 1, quiere decir que en bits esto representaría un impar. Entonces esto sería un número impar. De lo contrario, o sea que termine en 0, siempre va a ser un número par. Y así de sencillo. De hecho, esto es una manera mucho más sencilla si nosotros trabajamos incluso con lo que son números flotantes. Y esto es debido a que los números flotantes no son representados en bits. Los números solamente son representados en enteros. Entonces, si ustedes no quieren tener en cuenta los decimales, pueden hacer la comparación de bits de un número con el 1 y pueden obtener lo que es un impar o un par y ya está. Es bastante sencillo y es muy muy útil. Y que obviamente esto es mucho más rápido que hacer la operación aritmética del numerador. Bien, entonces hasta ahí vamos con el AND. Ahora vamos a ir con el OR. Entonces, a diferencia del AND, que requería que ambos valores sean positivos, el OR es algo contrario, ¿no? Requiere que simplemente uno de los dos valores sea positivo para que nos regrese un positivo. Entonces, si tenemos la tabla de verdad con el OR, vamos a encontrar que 0 y 0 nos da 0 porque ninguno de los dos es positivo. Lo que es 0 y 1 nos regresa al 1 porque un valor al menos es positivo. Lo que es 1 y 0 igual regresaría a 1 porque al menos 1 fue positivo. Y 1 y 1 nos regresaría a 1 porque igualmente solamente uno de los dos tiene que ser positivo para que regrese un positivo. Entonces la tabla es un tanto diferente, pero pues así es como funciona el OR, ¿no? Súper sencillo. Ahora vamos a tomar el mismo ejemplo de antes que habíamos usado para el AND y vamos a utilizar el OR. Entonces tenemos el número 37 y el número 23 decimales representado en números bits. Ya sabemos cómo se hace con la tabla que hemos visto al inicio. Y si comparamos vamos a ver un resultado mucho más diferente, ¿no? Entonces, y esto ocurre porque vamos a comparar los bits de cada uno de estos. Entonces vamos a encontrar que los números binarios de aquí, el 1 y 1 regresa al 1, lo que es 0 y 1 regresa a 1, 1, 1 regresa a 1, 0, 0 regresa a 0, 0, 1 regresa a 1, 1, 0 regresa a 1 y así. Entonces, cuando hacemos la suma de todos estos bits en una tabla de decimales como la habíamos visto, nos va a regresar el valor 55. ¿Vale? Así es como funciona el operador OR. Ahora bien, ya habíamos visto, teniendo en cuenta esta tabla, pues ustedes pueden entender absolutamente todos los números en bits que existen actualmente. Y ahora vamos a tener muy en cuenta esto para un ejercicio práctico que vamos a hacer ahorita con JavaScript, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros podemos representar todos los números binarios con números decimales, ¿no? Porque tenemos todos los números en potencia de 2 representados en una tabla para poder sacar lo que es un número binario a decimal. Ahora, oye, nosotros podríamos categorizar, si somos un poco más inteligentes, en lugar de utilizar, digamos, los números en sí decimal, lo que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Podríamos asignarle a cada uno de estos lo que es una etiqueta, ¿no? Y vamos a ver cómo es esto. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los primeros 5 valores de una tabla de decimal a binario, como lo habíamos visto acá arriba. Y vamos a ponerle a cada uno de estos una etiqueta, ¿vale? Entonces el 1 lo vamos a representar, por ejemplo, si tenemos un modal. Vamos a asumir que estamos construyendo esto, ¿no? Un constructor de un modal para un sitio web. Pero queremos que este modal sea completamente personalizable por la persona que utilice este componente en su aplicación. Entonces vamos a tener una variedad de opciones para este modal, lo que es el layout completo del modal. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en la parte
de la derecha vamos a decir que vamos a tener una opción de un header. Si esta opción está activa, entonces queremos que se muestre un header en el modal. Vamos a tener la opción de un botón de yes, vamos a tener la opción de un botón de no, vamos a tener la opción de un botón de ok, un botón de cancel igualmente. Y ahora cada una de estas etiquetas las vamos a asignar a uno de los valores de los números binarios, ¿ok? A cada una de las casillas que nosotros utilizábamos para convertir binarios a decimales. Entonces, si cada una de estas casillas nosotros les asignamos esta etiqueta, y ahora cada una de estas vamos a pensar en cada una de estas como si fueran switches, ¿no? Switches de luz. Cuando nosotros los prendemos, entonces se prende una de ellas, y cuando la apagamos, pues se apaga una de ellas. Así de sencillo. Entonces, si vemos aquí en este estado de aquí, todas están apagadas, ¿no? Este es el número binario que nosotros obtendríamos de este ejemplo. Ahora bien, si nosotros prendemos el switch del yes, vamos a tener un número binario en este formato, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0. Bastante sencillo hasta ahí, ¿no? Pensamos en todos ellos como switches, y todos los números que son decimales del 1, 2, 4, 8, 16 los vamos a pensar como si fueran etiquetas, ¿listo? Y cada uno de estos los vamos a pensar como si fueran switches. Entonces, si nosotros prendemos lo que es el switch del yes, vamos a obtener este valor de aquí, 0, 0, 1, 0. Ahora, si prendemos también, por ejemplo, el botón del OK, ¿cómo sería el resultado de este binario? Pues 0, 1, 0, 1, 0, ¿ok? Así de simple. Si prendemos todos, pues tendríamos un número binario en este formato, ¿no? Lo que es 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, un uso bastante práctico del OR, y es algo súper cool que tenemos disponible en lo que es programación, es la posibilidad de nosotros mezclar valores decimales en binarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creamos, por ejemplo, un objeto en JavaScript, por ejemplo el objeto modal, y este objeto modal va a contener todas las opciones del layout del modal, ¿no? Va a representar que si un modal tiene un header, que si un modal tiene un botón de yes, que si un modal tiene un botón de ok, un botón de no, un botón de cancel, etc. Entonces, este objeto de aquí representa nuestro set de opciones, y si se dan cuenta, cada una de las etiquetas que tenemos aquí en este código de JavaScript va a representar lo que es uno de los números en las casillas que tenemos aquí arriba, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16. Así de simple. Si tenemos más opciones, pues las vamos incrementando en potencia de 2, ¿no? Si queremos insertar otro botón aquí, le pondríamos el número 32. Si queremos el 64, le pondríamos otra etiqueta, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ir incrementando siempre a potencias de 2, porque es como funcionan los bits. Y ahora lo que podemos hacer con el operador OR, es mezclar todos estos valores decimales en números binarios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hacemos la mezcla de, por ejemplo, modal.header, que representaría el número 1, modal.yes, que sería el número 2, modal.no, que sería el número 4, modal.ok el número 8, y el modal.cancel el número 16. Si hacemos la mezcla de todos estos con un OR, vamos a obtener el número binario de aquí, lo que es el 1, 1, 1, 1, 1, porque estamos prendiendo todos los switches, ¿ok? Esa es la manera de ver el OR. En un modo práctico podemos pensar en él como un mezclador de opciones, ¿listo? Si ustedes ponen nada más, por ejemplo, como aquí, lo que es modal.yes or modal.cancel, vamos a obtener la mezcla de solamente los números o la representación de las etiquetas del 16 y el 2, ¿ok? Porque estamos mezclando simplemente el yes y el cancel, ¿ok? Que sería la representación de aquí del 1 y el 1 acá. Entonces el número binario de este sería 1, 0, 0, 1, 0. ¿Listo? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Es súper sencillo. Ahora bien, aquí tengo como tal la tabla de cómo sería esta mezcla a manera práctica, ¿no? Si vemos el yes, el yes nosotros lo representamos con un número binario que es 0, 0, 0, 1, 0, ¿no? Porque el 1 representaría la fila donde está el yes, que en este caso sería el 2. El cancel, que es nuestra etiqueta que representa el número 16, lo representamos como 1, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Hasta ahí sencillo. Entonces, si hacemos lo que es la mezcla con el OR, vamos a ver que obtenemos el número 0, 1, 0, 0, 1. Y si ven, entonces aquí se mezclan los dos valores, por eso los puse aquí como una mezcla de valores con el OR. Entonces obtendríamos el número binario, que es pues la mezcla de nuestras dos etiquetas. Entonces tendríamos como tal la mezcla de las dos opciones que queremos, en este caso para nuestro modal. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo podemos usar esto a nuestro favor? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo con el AND y con el OR. Entonces ya habíamos visto cómo podemos mezclar dos valores que tenemos en un set de opciones con el OR, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso lo que es el OK y el header activos. Entonces vamos a ver aquí con el operador AND cómo podemos utilizarlo.
Entonces el operador AND lo que nos va a permitir, a diferencia del OR, que el OR los mezcla, con el AND lo que nosotros hacemos es extraer ese valor del conjunto y verificar si ese valor está activo. Así de sencillo. Entonces si nosotros tenemos la tabla de 0, 1, 0, 0, 1, que representaría los valores de OK y header activos, y hacemos la comparación con el AND del OK, o sea la representación del 8, entonces vamos a ver que la comparación es algo como esto, ¿no? El OK, si vemos en la representación del 8, entonces tenemos el número 0, 1, 0, 0, 0, ¿no? Sería el valor binario del OK. Si hacemos la comparación del conjunto con el OK, vamos a obtener este valor de acá abajo. Entonces tendremos lo que es 0, 0, 0, porque la comparación de 1 y 0 es 0, la comparación de 0, 0 es 0, de 0 y 0 es 0. Y aquí cuando llegamos al 1 y 1, entonces nos regresa 1, 0, 0, 0. Entonces si nos damos cuenta, el valor binario que nos regresa aquí es exactamente el mismo de acá. Entonces el AND lo que nosotros podemos hacer, o el uso que le podemos dar de manera práctica, es extraer valores de algo que nosotros hemos mezclado previamente. Entonces el uso de estos dos en conjunto es algo muy poderoso que podemos utilizar. Entonces este es el otro ejemplo, teniendo un conjunto en donde tenemos apagado el yes, por ejemplo, solamente tenemos activo lo que es el OK y el header. La comparación del AND con el yes nos regresaría un valor de ceros completamente, porque si vemos la comparación, el yes representaría 0, 0, 0 y 1, que es la fila donde está el yes, y 0 acá. Entonces si comparamos el conjunto de todo lo que queremos tener activo con el yes utilizando el AND, vamos a ver que obtenemos lo que es 1 y 0 es 0, 0 y 1 es 0, 0 y 0 es 0, 1 y 0 es 0, 0 y 0 es 0. Entonces si vemos, el AND nos permite comprobar qué valores tenemos en un conjunto activos. Entonces aquí podemos ver que nos regresa un valor completamente falso, ¿no? Porque pues no está activo ningún valor de esta comparación. Quiere decir que en el conjunto este de aquí no está activo el yes. Es bastante fácil. Entonces, en un modo práctico en JavaScript nosotros podríamos hacer algo como esto, ¿no? Tenemos el conjunto del modal con el header, yes, no, ok, cancel. Y de esto lo que nosotros decimos es que vamos a crear un conjunto en el que solamente los valores de yes y cancel estén activos, ¿no? Es este de aquí. Entonces, si nosotros tenemos un modal creado en nuestro código HTML, le hacemos un selector y a este vamos a hacerle un toggle de una clase. Por ejemplo, vamos a tener un modal en el que tenga las clases header, yes, no y ok y cancel. Y cuando una de esas esté activa, pues se muestre lo que es el layout de esa sección específica. Entonces, utilizando el operador AND, como vimos, nosotros podemos comparar cuál de esos valores dentro de un grupo está activo. Entonces, si hacemos un modal layout, que es la mezcla que tenemos aquí, o sea, en este caso tenemos un yes y un cancel activo, y lo comparamos con, por ejemplo, el modal.header, que sería este valor de acá, el resultado de esto nos regresaría un 0 absoluto. Esto quiere decir que es un valor falso, por ende la clase de header no se activaría. En el caso del modal layout y modal.yes, que es uno de los valores que sí está activo, nos regresaría un valor verdadero, ¿no? Nos regresaría un valor mucho mayor a 0. Entonces, como es mayor a 0, quiere decir que es un valor verdadero y por ende la clase de yes se activaría. Y así podemos ir por cada una de las clases, y si ustedes quieren agregar más, pues pueden agregar más, es muy sencillo. Solamente hay que pensar en esto como un grupo de opciones, ¿vale? Y nada, este sería como la ejemplificación de más o menos cómo se vería esto, ¿no? Tenemos lo que es el yes y el cancel activo en los bits, por ende se mostrarían los botones de yes y cancel. Y ya está, así de simple. Ahora bien, vamos a ver un último operador, que es el exclusive OR, y vamos a pasar a ver el código de JavaScript para que veamos cómo funciona todo esto ya en conjunto, ¿vale? Entonces, el exclusive OR, a diferencia de lo que es el AND y el OR, el exclusive OR es simplemente un valor que nos indica que uno de los dos valores tiene que ser verdadero, pero los dos no pueden ser verdaderos. Por eso se llama exclusivo, que solamente uno de los dos campos tiene que ser verdadero para poder regresar un verdadero. Entonces vamos a ver la tabla para entenderlo mejor. Entonces, en el exclusive OR, si tenemos un 0 y un 0, nos regresa un 0. Si tenemos un 0 y 1, nos regresa 1, porque uno de los dos fue verdadero, pero no los dos. Entonces, en 1 y 0 nos regresaría 1 también, porque uno de los dos fue verdadero, pero no los dos en conjunto. En el caso de comparar 1 y 1, nos regresa 0, porque los dos fueron verdaderos. Esto quiere decir que no puede ser exclusivo, por eso se le dice exclusive OR, ¿ok? Entonces, si los dos son falsos, nos va a regresar un falso, y si los dos son verdaderos, nos va a regresar verdadero. Solamente uno de los dos puede ser verdadero para que regrese un verdadero. Y uno pensaría, ¿para qué rayos me sirve esto?
Y bueno, de hecho es muy interesante esto, tiene una utilidad bastante cool. Y es que nos sirve para nosotros poder hacer lo que son toggles. Un toggle hace referencia a que nosotros podemos apagar o prender un valor. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en un conjunto donde tenemos absolutamente todo prendido, tenemos un valor binario donde todos están prendidos, y hacemos un exclusive OR de cancel. Entonces, ¿qué sucedería aquí? Si hacemos un exclusive OR de esto, vamos a hacer la matemática binaria para que veamos qué sucede. Entonces, si tenemos el grupo y lo comparamos con el valor binario de cancel, que representaría el 16, o sea, estaría aquí. Entonces tenemos lo que es 1 y 0, regresa 1, 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 porque es exclusivo, ¿no? Pero aquí es 1 y 1, regresa 0. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos va a regresar el conjunto que teníamos previamente asignado los valores, y nos va a regresar el valor apagado. O sea que si hacemos un exclusive OR de cancel, nos va a apagar el cancel, ¿no? Entonces nos sirve como para apagar y prender valores. Ahora, de ese mismo conjunto queremos apagar también el yes, por ejemplo. Entonces hacemos un exclusive OR de yes. Y si hacen la matemática, entonces vamos a encontrar que también se apaga el yes y tendríamos el valor del conjunto que teníamos previamente con el que comparamos, pero con el valor que le dijimos que queremos hacer el exclusive OR apagado. Ok, este slide está repetido. Sí, ok. Entonces, ahora si vamos a la práctica, vamos a ver un poco de JavaScript otra vez. Entonces tenemos lo que es el modal layout, donde tenemos los valores prendidos de absolutamente todos los valores del modal, ¿no? Tenemos lo que es modal header, yes, no, ok y cancel, todos prendidos por nuestro operador OR, ¿no? Entonces tenemos todos los bits prendidos. Vamos a crear una función que es el setClasses, que nos va a permitir hacer lo que vimos anteriormente con el AND. Entonces lo que hace es poder apagar o prender las clases dependiendo el valor que tenga el conjunto, ¿no? Ahora, la parte interesante de todo esto es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un set de checkbox, como hemos visto en la imagen, a estos checkbox le vamos a asignar lo que es el evento de change. Esto quiere decir que cuando se apague o prenda un checkbox vamos a ejecutar esta función. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es decir que vamos a hacer un exclusive OR del checkbox que estemos presionando, ¿no? Vamos a tener una serie de checkbox que van a representar lo que es el header, el yes, el no, el ok y el cancel. Y cuando uno de estos checkbox se presione, lo que queremos hacer es un exclusive OR de eso. Entonces ya sabemos que el exclusive OR nos permite apagar y prender bits. Entonces cuando hacemos esto en el conjunto, vamos a estar apagando y prendiendo lo que son los bits. Es la misma funcionalidad que el checkbox. Y este es el resultado de hacer todas estas operaciones, ¿no? Tenemos lo que es la mezcla del OR de todos los valores de nuestro modal. Tenemos el AND para ir sacando cuáles son los valores que están activados o no. Y el exclusive OR que nos permite hacer un toggle de estas opciones. Entonces aquí vemos cómo se va apagando y prendiendo lo que es el header, el botón de yes, el botón de no. Y ahí vemos cómo se prende también el header otra vez. Vale, y pues eso es todo en realidad. Ahora vamos a ver un poco el código para que lo veamos en tiempo real y que veamos cómo es que está hecho esto. Entonces este es el CSS, acá tenemos el HTML, no es mucho, como vemos es un section que representa nuestro modal, no tiene muchos estilos la verdad, es muy poquito. Tenemos el header que pues es todo el header, es un header muy sencillo. Tenemos el contenido, tenemos los botones, que estos son los que vamos a estar apagando y prendiendo, igual que el header. Finalmente, si vemos los estilos un momento, vamos a ver que lo único que hacemos es que cuando el modal tiene la clase de header, lo que hacemos es prender el elemento del modal header. Cuando tiene la clase de yes, prendemos el botón de yes. Cuando tiene el no, el ok y el cancel, pues prendemos los botones, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Súper sencillo. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es lograr que en este section de aquí se vayan haciendo el toggle de las clases, ¿no? Se vayan apagando y prendiendo estas clases. Entonces aquí tenemos una serie de inputs que son los checkbox. Entonces los checkbox representan pues cada uno de los valores. Si vemos el data opt que hago yo aquí, es para poder sacar después de este modal de aquí, como vimos en las imágenes, lo que es ese valor de las opciones. Es así de simple, cada checkbox representa uno de esos valores. Entonces tenemos el checkbox para el yes, el checkbox para el no, el checkbox para el ok, el checkbox para el cancel, y así para todos, ¿no? El HTML es súper sencillo, es súper básico, no hay nada del otro mundo en realidad ahí. Entonces ahora vamos a ver lo que habíamos visto durante los slides. Entonces tenemos lo que es el modal header, el modal.yes, el modal.no, el modal.ok y el modal.cancel, todos mezclados con el operador OR. Ok, entonces ahí tenemos todos mezclados. Entonces tenemos la serie de bits de 1, 1, 1, 1, 1.
Ahora bien, entonces lo que hacemos aquí es obtener pues cada uno de los checkbox. Y a esto le vamos a asignar un valor del Event Listener Change. Esto quiere decir que cada vez que apaguemos y prendemos uno de los checkbox, cuando le demos clic, entonces se ejecuta esta función de aquí. Entonces, el modal opt que yo estoy creando aquí es una representación del modal, como vemos aquí de este objeto, utilizando lo que es el dataset opt. Esto quiere decir que lo que estamos haciendo es obteniendo el valor de aquí, de cada uno de los checkbox. Entonces, de esta manera sabemos cuál es el que estamos dando clic, si es al header, si es al yes, si es al no, si es al ok, si es al cancel. Entonces lo sacamos de ese conjunto, entonces aquí vemos la representación de cada uno. Y después de nuestro conjunto de todos los que estaban mezclados, lo que vamos a hacer es un toggle de esos valores, ¿no? Si sacamos el header, entonces de aquí queremos apagar el header. Si apagamos el yes, lo queremos apagar desde aquí con el exclusive all. Vale, y finalmente lo que hacemos es ejecutar el set classes, que nos permite pues hacer el toggle de las clases dentro de nuestro modal. Entonces aquí tenemos el query selector y aquí estamos utilizando el operador AND. Vale, y si recordamos el operador AND, simplemente es un... En este caso lo utilizamos como un signo de comparación para sacar cuál es el valor que está activo de todo nuestro conjunto. Entonces del modal layout queremos preguntar si el modal header está activo, si está el yes activo, entonces active la clase esta y así sucesivamente. Vale, entonces Bitwise, voy a iniciar este proyecto y vamos a verlo en vivo, ¿vale? Espero que WCL no se haya muerto. Sí se murió, rayos. Ok, voy a reiniciar esto. Vale, mientras tanto, yo aquí en los slides puse un reto para todos los que están viendo esto, sea por Twitch o por YouTube, para que ustedes practiquen también todo esto que acaban de ver aquí en los slides, ¿vale? El reto es agregar a este modal no solamente las opciones de los botones y del header, sino también agregar las opciones de fuentes. Entonces, si ustedes quieren agregar fuentes como por ejemplo que el modal tenga lo que es el contenido, la fuente de bot, la fuente de itálica y la fuente de subrayado, ¿cómo haríamos eso? Utilizando las operaciones de bits. Entonces, aquí este es un link al GitHub, que es el repositorio de todo esto que les estoy mostrando el código. Entonces ustedes entran aquí y aquí está todo el código. Entonces ustedes pueden hacer un fork de esto y pues pueden resolver el reto. Y finalmente, si entran a mi Discord por YouTube, en la descripción van a tener un enlace para acceder a lo que es mi Discord. Y en Twitch pues ahí lo tienen. Ustedes pueden entrar a mi Discord y si resuelven el reto lo pueden mostrar por ahí y lo vamos viendo. Si tienen alguna duda al respecto o cualquier otra cosa, siempre estoy por ahí para resolver sus dudas. Vale, y me parece muy interesante porque, no sé, me parece muy práctico aprender a jugar con los bits, en realidad es súper cool. Entonces vamos a ver esto si ya funciona. Entramos a Bitwise y npm start. Ok, vamos a volver a cargar esto de aquí. Y aquí está. Entonces este es el ejercicio que habíamos visto durante los slides. Tenemos el header apagado, el yes apagado, volvemos a prender el yes, queremos quitar el cancel y así. Ok, y todo esto lo resolvimos utilizando los tres operadores de bits, lo que es el AND, el OR y el exclusive OR. Y nada, eso es todo en realidad. Espero que les haya gustado estos slides. Me tomó un poco de tiempo porque quería ponerlo lo más práctico posible. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho, espero que se animen a resolver el reto. Es muy interesante la verdad trabajar con bits. Quizás por ahora no le vean un uso, pero es súper cool. Y nada, pues espero que en realidad se animen a resolverlo y los estaré leyendo por Discord, por Twitch, por YouTube. Y nada, para que me sigan por todas las redes disponibles.